La palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Yo quiero referirme en este día, hablando del fruto del Espíritu, ese fruto que llegó a nuestras vidas y que se desarrolla en distintas virtudes, que llena al cristiano, que llena a aquel que se acerca a Dios. No es un fruto como el que nosotros tradicionalmente conocemos, como un árbol de manzana que va a dar manzana, un árbol de pera que va a dar pera, un árbol, ¿no es cierto?, una vid que va a dar uva, sino el fruto del Espíritu es algo mucho más grande, más intenso. Es algo que realmente nos llena y no es que da fruto en alguna vez, sino que en todo tiempo está produciendo ese fruto en nuestra vida. Ese fruto del Espíritu que llega a nuestra vida se separa en todas estas virtudes que nosotros hemos analizado y que en este día vamos a estar analizando, como lo que es la templanza, o también traducido como dominio propio. El dominio propio es aquello que nosotros debemos poseer y tener y sabernos dominar, pero no por nosotros mismos. Porque si no, no sería una virtud que venga de parte del Espíritu de Dios, sino sería una virtud propia que nosotros tenemos, el cual nosotros mismos nos dominamos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad. Es un don que viene de parte de Dios, o sea, como regalo de parte de Dios, es parte de ese fruto que nos llena y que nos ayuda para seguir y salir adelante. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un montón de cosas que nosotros no podemos hacer. Hay un montón de cosas en las cuales estamos limitados. Hay un montón de cosas las cuales no tenemos la capacidad para alcanzarlas. Pero el texto nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si yo pongo mi vida en las manos de Dios, si yo pongo mi vida en Cristo, todas las cosas puedo llegar a alcanzar, porque Él es el que me fortalece. Es más, el mismo Señor pone pensamientos en mi vida los cuales me van a ayudar para alcanzar aquello que yo no puedo. No voy a alcanzar cosas que sean vanas, pasajeras, cosas que realmente no me edifican, sino me va a servir el Espíritu Santo para alcanzar aquello que realmente viene de Él. Cristo me va a dar la fuerza para poder alcanzar lo que viene de Él. En ocasiones nosotros luchamos contra nosotros mismos con el fin de vencer o de controlar ciertas áreas de nuestra vida. Deseamos tomar el control, pero no podemos. Y en el intento fracasamos y fracasamos. No alcanzamos a obtener realmente lo que estamos deseando. ¿Por qué fracasamos tanto? Áreas como las que están alrededor nuestro, como están en nuestra propia vida, áreas que están fuera de control, como los pensamientos, como nuestra fuerza de voluntad, como nuestras debilidades. Y somos débiles y no las podemos alcanzar. No podemos nosotros hacer frente a eso y poder controlarnos. ¿Por qué es así? Yo le voy a dar un ejemplo muy simple, muy actual, muy de nuestra vida. Por ejemplo, a veces nosotros decimos: nunca más voy a hacer esto. Y al poco tiempo lo volvemos a hacer. Nunca más voy a portarme de esta manera. Y al poco tiempo lo volvemos a hacer. Voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hablar mal, voy a dejar de engordar, por ejemplo. Y al poco tiempo seguimos haciendo lo mismo. Voy a controlar mi manera de hablar, pero seguimos y a veces continuamos peor. Y ofendemos y dañamos y maltratamos y nos portamos de la peor manera. ¿Por qué? ¿Por qué nos sucede todo ese tipo de cosas? Si a veces nos examinamos a nosotros mismos y decimos: pero si yo soy bueno, si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué no me puedo controlar? ¿Por qué hay algo que me saca de sí? ¿Por qué? Porque no tengo el fruto completo del Espíritu en mi vida. El Espíritu envía todo esto
para nuestra vida, pero yo tengo que tomarme de eso. En base a este texto que nosotros acabamos de leer en Filipenses 4:13, el cual nos dice, todo lo puedo en Cristo, que me da fuerza, que me saca adelante. Vamos a analizar un poco nuestras vidas y cómo nosotros podemos llegar a alcanzar el dominio propio. Es tan importante en nuestra vida. El fruto del Espíritu nos ofrece ese dominio propio para que nosotros podamos alcanzar el ser controlarnos a nosotros mismos. El bajar nuestro yo para que realmente Cristo crezca en nuestra vida, para que seamos personas diferentes, para que podamos hablar de otra forma, comportarnos de otra forma y de otra manera. El Espíritu Santo nos capacita para que sepamos manejarnos, para que podamos controlar nuestra voluntad, para que tengamos nuestro carácter templado, controlado, sujetado, para que realmente sepamos nosotros hacerlo, pero no con nuestras propias fuerzas. Vamos a poner nuestra voluntad al servicio de Dios. Vamos a poner nuestra fe en el Señor y sabemos que Él es el que va a hacer la obra en nuestra vida. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Primero, cambia su confianza en sí mismo por fe. Cambie toda su confianza que usted tiene en sí mismo por la fe. Yo debo cada día cambiar la confianza que tengo en mí mismo por la fe puesta en el Señor. La confianza en nosotros mismos nos capacita para lograr algunas cosas, pero esas cosas que nosotros alcanzamos a lograr son limitadas. Tenemos cierta capacidad, cierta confianza en nosotros. Decimos y creemos y sabemos que podemos hacer ciertas cosas, pero somos limitados sobre eso. Podemos controlar un montón de cosas, tal vez por la capacidad que tenemos, pero en las cosas más importantes de nuestra vida somos limitados y no las podemos controlar. ¿Dios será que es malo y que nos ha castigado de esa forma? No, nosotros nos hemos alejado de Dios, nosotros hemos dejado a un lado su Espíritu Santo y no nos estamos tomando de Él para que Él nos ayude a controlar todo eso que nosotros no podemos. La palabra de Dios nos muestra ejemplos de esto. Por ejemplo, Josué era un hombre que tenía capacidad, pero su capacidad era limitada. Él no iba a poder controlar a todo ese pueblo para poder conquistar la ciudad de Jericó. Pero ¿él en quién confió? ¿En él? No, confió en Dios. Puso su confianza en Dios. Y cuando él puso esa confianza en Dios, dio esas vueltas que tenía que dar a Jericó, hizo lo que Dios le había dicho y a través de la fe él pudo conquistar todo eso. Tenemos el ejemplo de David. David, un pequeñito, un pastor de ovejas, un hombre de campo, el cual tenía ciertas capacidades para poder controlar las ferias, para poder, de las fieras digo, para poder controlar los animales que estaban bajo su cuidado, pero en esta oportunidad se enfrenta con un gigante mucho más grande que él, como de 3 metros de altura, con mucha fuerza, una persona grande, una persona capacitada para la guerra, y él lo derrota, y él lo vence. ¿Cómo este pequeño pastorcito de ovejas pudo vencer a ese gigante llamado Goliat? ¿Por qué? Porque no confió en sí mismo, sino que confió en Dios. Y también nosotros tenemos el ejemplo de los discípulos del Señor, hombres que sabían leer, que sabían escribir, pero que no eran doctos ni capacitados tremendamente como hoy en día nosotros podríamos decir que estamos capacitados. Pero ellos, dice la palabra del Señor, que transformaron el mundo actual en el cual vivían. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en Dios. No se bastaron con la fuerza que ellos mismos tenían. Ellos dijeron, creemos que Dios es el que hace la obra. Y por mano de Dios iban haciendo todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les iba guiando y ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía tu vida, pero a veces nosotros no le prestamos el oído suficiente y no nos dejamos guiar por Él. Tenemos que dejar y hacer a un lado la confianza que tenemos en nosotros mismos y poner nuestra confianza
por completo en Dios. Confía en Dios para que tu capacidad para hacer las cosas pueda realmente crecer. Confía en Dios porque Dios te va a capacitar para hacer todas las cosas que realmente debes hacer. Pon tu confianza en Dios. Lo segundo que debemos hacer para que realmente el dominio propio esté sobre nuestra vida y nosotros nos sepamos dominar es que debemos cambiar el poder de nuestra voluntad por el poder de Dios. Cambiar el poder de nuestra propia voluntad por el poder de Dios. Nosotros tenemos cierto poder en nuestra vida para hacer ciertas cosas, pero es limitado. No podemos alcanzar todas las cosas. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. No dice, todo lo puedo porque yo sé hacer las cosas, porque tengo poder, porque tengo autoridad, porque yo soy. No. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces yo tengo que comenzar a cambiar mi manera de hablar y sacar ese yo quiero por el todo lo puedo en Cristo. Yo tengo que sacar ese yo puedo por el todo lo puedo en Cristo. ¿Me entiendes? Tú puedes todas las cosas en Cristo. Yo puedo todas las cosas en Cristo. Necesito ponerme a disposición del Señor. Nosotros podemos por medio del poder de Dios. En ocasiones hemos tratado de vencer mediante nuestra voluntad y hemos fracasado. Hemos errado. Es tiempo de probar con el poder de Dios. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es infinito. No se termina nunca. No tiene un límite, no tiene un techo. El poder de Dios es lo más grande que pueda haber. Por algo, el mismo Señor se llama Todopoderoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestro poder humano, emocional y sentimental y con nuestras fuerzas físicas en contra del Todopoderoso? En contra de aquel que realmente nos hizo y que nos conoce y que nos entiende. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no puedes por tus propias fuerzas vencer. Tú necesitas ponerte a disposición del Señor para vencer. Necesitas ponerse en sus manos, rendirte al Espíritu Santo y Él proveerá del dominio propio para mi vida y para tu vida. Necesitamos rendirnos a Él. Si aprendemos a rendirnos a Él, cada día Él va a dar ese poder que yo necesito para poder vencer. Y en tercer lugar, necesitamos cambiar nuestras debilidades por la fortaleza de Dios. Tú necesitas cambiar tus debilidades por la fortaleza de Dios. Fíjate cómo dice ese texto. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da la fuerza, que me ayuda a enfrentar el momento difícil, que me capacita para salir adelante. O sea, todo lo puedo no por mis fuerzas, sino por las fuerzas que vienen de parte del Señor para nuestras vidas. Cambiemos nuestras debilidades por la fortaleza del Señor. Cambiemos nuestras limitaciones por la fortaleza del Señor. Cambiemos nuestra fuerza por las fuerzas del Señor. Su fortaleza no tiene límite. Nuestra fortaleza se acaba. Nuestra fortaleza se termina. Nuestra fortaleza fracasa. Pero si nosotros ponemos la fortaleza del Señor en nuestra vida, tomándonos de Él, vamos a enfrentar todo. Necesitamos volvernos al poder ilimitado de Dios para vencer, para ser realmente victoriosos. La manera de dominar o dejarnos dominar por el Señor es cuando nosotros nos rendimos a Él. El dominio propio es posible. El ser templados, el tener templanza es posible, pero no son con nuestras capacidades. Es con el fruto del Espíritu Santo que tiene que estar en nuestras vidas. Amén. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este día.
por esta noche especial, por este momento especial, que podemos orar a ti, Señor. Y gracias por el dominio propio. Gracias porque tú nos capacitas. Gracias porque tu palabra nos habla, nos enseña, nos motiva y nos alienta a que podemos nosotros dominarnos a nosotros mismos, que podemos nosotros salir adelante, que podemos nosotros vencer, pero necesitamos tomarnos de ti. Como tu palabra nos ha dicho en este día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas mis debilidades las dejo a tus pies. Me rindo ante ti, Señor. Me rindo ante tu presencia. Nos rendimos ante ti, porque tú tienes esa fortaleza para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.